generación no conocía del Señor, y era el pueblo de Israel. Esta generación se levantó y no conocía las proezas que Dios había hecho a través de Josué. Y cuando la gente desconoce quién es el verdadero Dios, no hay temor en sus corazones. No le da nada dentro de sí hacerle daño a cualquiera, no importando quién sea, porque es que el temor se ha perdido, se ha ido el temor. Ahora, si yo le pregunto a usted, yo le dije que traíamos un escáner, ¿cómo se siente usted cuando nos encontramos todos reunidos? Digamos, 10 de la noche, todo está bien, comenzamos nosotros a conversar, pero de medio de la multitud se va a levantar uno que va a comenzar a decir: imagínense ustedes que un día yo iba caminando y de repente a medianoche yo vi una pata sola, y comienza la gente como a acercarse más al vecino, y yo vi que esa pata sola seguía caminando, y más atrás escuché yo el silbón, y como que comienza como que a untarse más, y los que estaban esparcidos comenzaron como que a amontonarse. ¿Por qué? Porque hay cierto punto de temor o miedo. No es temor, sino miedo. Y falta el otro y revienta y comienza a reglamentar historias que daban miedo. Ahora, cuando cada quien se va a acostar, ahí donde va a ser problema. No hay nada debajo de la cama y ya está sintiendo que la patasola está debajo de la cama. ¡Ay, padre! Va caminando y la cortina lo rozó. ¿A cuánto le ha pasado? Va caminando y de repente se cayó la lagartija. Comienza a decir del cuanto santo. Sí, ha pasado. ¿Qué con esto? Porque hay un miedo a las fuerzas oscuras. Ay, santo. Porque la gente conoce más del diablo que de Dios. Yo no estoy de acuerdo con un cristiano que mantenga más el diablo en la boca que la voz que el nombre de Dios. Esto es el diablo. Ay, hermano, que el diablo. Hermano, que ay, no. No hay que ignorar sus maquinaciones. Pero, hermano, cometió un error. Hay que ayudarle en oración, hermanos. Sí, yo sé que el Señor lo va a restaurar. Pero el que no piensa así, yo sabía que ese no aguantaba 3 patadas. Él se iba a caer. Yo sabía. Si usted sabía por qué no oró, ¿por qué no oró? Se levanta una generación en este tiempo que no hay temor de Dios en sus corazones. Ay, Padre, perdóname, pero lo voy a decir, con el temor hacia los padres. Un jovencito me comentaba el otro día que él llegó y de repente le robaron cierta cantidad de dinero, y yo dije: ¿te robaron? Sí, me robaron. ¿Y quién te robó? Mi mamá. ¿Qué? ¿Tu mamá? Sí. Y comenzó a decirme, y algo que me dijo este hombre, yo lo quedé mirando y le dije: este hombre es peligroso.
Me dice, imagínate que yo llegué y le di un puñetazo a mi mamá para que respete. Yo dije, este hombre es peligroso. Si le pegó a su querida madre, le queda muy fácil pegarle a usted también, porque usted no es nada de él. ¿Qué pasa con esto? El temor hacia los padres ha comenzado a disiparse, a irse. Y el que no teme al Padre, mucho menos va a tener el temor de Dios. Hoy los grandes delincuentes no se encuentran en la calle, se procrean en la misma casa. Cuando la falta de respeto se pierde. El padre dice, voy a colocar este queso, cuidadito, que va. El queso ya no tiene punta, porque lo espuntaron todo a diente. Voy a colocar esta panela aquí. Ay, ay, ay. Y cómo se montó esta rata aquí, donde yo tenía, hermano, 15. La raparon toda la panela. Que lo digan los veteranos. Cuando el papá uno lo quedaba mirando, cuando uno hacía cualquier cosa, lo quedaba mirando uno así. Ahora no. Ahora lo queda mirando fijamente y ¿qué? No hay problema. Se ríe. Póngala como quiera, Cucho. Así. El Señor dijo y sigue diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O hallará amor en la tierra? Pues el amor es el fundamento, el cual nos conlleva a que nos soportemos unos a otros. El temor hacia el Señor es manantial de vida. Cuando usted no tiene temor de Dios, lo mismo le va a caer que queda colgando. Póngala como quiera. Ay, Dios mío. Aquí el pastor manda a la iglesia, pero aquí mando yo. Dijo un siervo, Dios manda allá en el cielo y aquí en la tierra mando yo. ¿Qué? Así dijo un pastor. Dios manda allá y aquí mando yo. No, Señor. Dice la Escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué es de él? Nada. Estos hombres comenzaron a hacer maldades. Comenzaron a levantar y adorar dioses falsos. Cuando hay un Dios aparte de nuestro Dios que estamos adorando, ay, déjeme decirle que las cosas no van a marchar nada bien. Salomón conocía al Señor y tuvo el atrevimiento de tomar mujeres que no le pertenecían y lo conllevaron a adorar dioses falsos y hacer altares a los dioses. ¿Y qué conllevó esto? La división de los reinos. Apenas quedaron 2 reinos a ellos y otros 10 quedaron esparcidos. Analicémonos. Cuando usted dice una mentira, ay, y el Espíritu Santo no lo redarguye, allá hay peligro. Allá hay peligro. Caramba, yo dije una mentira. Le dije a la hermana Mari que eran 25 y no eran 25, eran 12. Ah, pero ¿qué va? Allá hay peligro.
porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando usted comienza a caminar de la manera como usted cree y el Espíritu Santo está redarguyéndole, usted a lo último rehúsa la palabra del Señor y termina echándole la culpa al que le aconsejó, diciendo: si el pastor me hubiera dicho antes, o si el hermano Mauro me hubiera dicho antes, o si Roger me hubiera dicho antes, no me hubiera pasado esto. Pero cabezón, ya te dijeron, pero tú no hiciste caso. El temor hacia el Señor es el que nos va a garantizar de que nuestros días prosigan. Dijo alguien: mi mamá, mi papá me criaron, me dieron techo, me dieron sustento. Ahora yo voy a hacer mi propia vida. Y comienza ese muchacho también a levantar a los de él. Voy a hablar, a veces mi mamá queda mirando al hijo mío y me dice: Albert, el niño solamente te perdió el color, porque todas las cosas que hace tu hijo las hacías tú cuando estabas pequeño. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Él a veces intenta como pasarse de la raya y me toca sacarlo, porque conmigo no lo hacían. A mí sí me dejaban, mejor dicho. Y el que no corrija a su hijo a temprana edad va a criar un delincuente. ¡Ay! Cuando yo me robé mi primer pato, ¡ay! ¡Ay, santo! Mi mamá me enseñó: Álvaro, usted nunca en mi vida me ha visto robándome a mí una gallina, pero yo me robé un pato. Y fueron esa mañana tocando la puerta. Ay, Dios mío, se dieron cuenta que yo me robé el pato. Nadie se dio cuenta, pero la conciencia me acusaba, porque eso no me lo enseñó mi mamá. Que yo le contestara a un mayor que no fuera nada mío, que yo le decía: ¿a usted qué le importa? No, señor. Si yo le respondía y yo le decía, yo me iba a mi mamá que yo le contesté a ese señor. Nadie le había dicho nada a mi mamá y ella estaba con miedo. El papá conoce al hijo. Albert, ¿qué hiciste? Nada, mami. Sal. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Nada, mami, nada. Ay, viste. Yo no he hecho nada. Que no había hecho nada. Le contesté a una persona de mala manera. Y a mí me enseñaron que a los ancianos se les respetaba. En cambio que mi hermana era totalmente lo contrario. A mi hermana había una abuelita que llegaba mi mamá y cogía y le pegaba una pela a mi hermana. Y al momentico mi hermana estaba montada en los palos de mango, en los palos de coco. Y le decía la señora Cornelia, se llamaba la señora Cornelia: ¡Víctor! ¡Ay, mija, bájate de ese palo! ¿Y sabe qué le decía a mi hermana? ¡Zapa! Y antes la viejita la había salvado de una pela que mi mamá le estaba dando, y aún está malagradecida, le decía: ¡Zapa! Abuelo, cuando te estén dando, me vas a llamar para que te salve. Un día se cayó mi hermana, nunca se me va a olvidar, de un palo de naranja, de toronja. Mi mamá le dijo: ten cuidado, no te estés montando los árboles, porque el que no coge consejo no llega viejo. Y había un palo de mango y un palo de toronja. El palo de toronja tenía una rama que pegaba con el palo de mango.
Y ella llegó y dijo, aquí va la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla se le partió el palo. Y allá va la niña. Yo estaba pequeño, hermano. Yo dije, se mató mi hermana. Y los demás estaban toteados de la risa en de ayudarla. Y dije, se murió mi hermana, se murió mi hermana. Hermano, no fui yo que me caí. Y yo tenía temor de mi mamá. Yo dije, ahora mi mamá viene y nos va a pegar. Mi hermano me decía, Albert, vamos a tomarnos un vaso de peto y un buñuelo. Y decía, no, señor. No, mi mamá se da cuenta. Que va, mi mamá por allá y nosotros por acá. ¿Quién se va a cuenta? Le convencía y nos sentábamos nosotros y yo me apretaba el peto y después el buñuelo. Y llegamos a la casa. Mi hermano sigue porque el que no tiene temor de Dios no le dan cosa nada. Ella llegaba como si nada, mami, aquí está la plata, bien campante. Y yo llegaba y me metía para el cuarto de una vez porque yo tenía temor de mi mamá. Y de repente decía mi mamá, tanto por tanto, 25 menos 5, faltan 2 buñuelos y 2 petos. ¿Dónde están? Ya, con eso teníamos. ¿Y sabe qué hacía mi mamá? Nos cogía barriga con barriga y nos pegaba una pela. Y después mi hermana tenía el descaro nuevamente de decir, vamos a tomar un té. ¿Qué? No te bastó con lo que te dieron. Porque eso pasa cuando no hay temor. Dice la Escritura que un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Esta generación que se está levantando en muchas iglesias no tienen temor a Dios. Y el altar lo cogen como si fuera cualquier cosa. ¡No! Yo veo un Nuevo Testamento por el suelo, yo cojo, lo levanto y hago. Hay quien, los que no tienen temor de Dios, ¡ay! No lo pateen, la palabra de Dios. El temor al Señor se está perdiendo de tal manera que ya a la gente no le importa nada. Pero esto hace parte del cumplimiento de la palabra. Dice que por causa de los escogidos, aquellos días, o sea, estos días serían acortados. Dice la Biblia que el Señor tiene en alta estima la muerte de uno de sus santos. No estoy hablando de una estatua. Cuando usted hace la voluntad de Dios y usted camina conforme a la dirección de Dios, a los mandatos de Dios, usted es un santo, usted es una santa. Pero lamentablemente este mundo está perdiendo valores. Este mundo está perdiendo una credibilidad para con Dios, que hasta la misma persona no confía en ella misma, porque es que no hay seguridad en Dios. Y Dios sí está dispuesto a confiar en Él, pero Él no está dispuesto a confiar en Dios. Josué, antes de morir, le da instrucciones al pueblo, pero ¿qué hizo el pueblo? Abandonaron los buenos principios. Me comentaba un anciano de algo de su pueblo y quiero terminar con esto. Yo no conocí su pueblo, no sé dónde queda, pero la historia que me contó me conmovió y me dio cierto punto de tristeza. Me dijo, muchacho, en mi pueblo no faltaba alimento,
Ahí todos teníamos y lo compartíamos. El que no tenía gallina comía gallina. El que no tenía arroz comía arroz. Porque nosotros cultivábamos y arábamos la tierra. Sembrábamos yuca, sembrábamos ñame, sembrábamos plátano. Y fue creciendo toda aquella generación. Y algunos fueron envejeciéndose. Me decía que ellos arrumaban plátanos así en la plaza, en la calle, para que el que necesitaba cogía y llevaba.